Anciano pidió visitar por última vez la tumba de su hija, porque tenía algo que dejarle antes de morir. Juan Fernando, un hombre entrado en años y a punto de morir, les pidió a las enfermeras que lo habían atendido en las últimas semanas que por favor le cumplieran su última voluntad. Aquellas profesionales de la salud no se negaron, porque imaginaron que se trataba de alguna petición sencilla y porque Juan Fernando había sido todo ese tiempo un paciente espectacular del que no tenían ninguna queja, y les pareció justo recompensarlo cumpliéndole su último deseo. Pero entonces, el hombre la sorprendió al confesarle su pedido. Quería ir al cementerio a visitar la tumba de su hijo y despedirse de ella. Juan Fernando había sido un hombre adinerado que hizo toda su fortuna de la construcción. Era arquitecto y fue el autor de inmensos, famosos e incontables edificios que poblaron la ciudad en que vivía, convirtiéndolo en un hombre de negocio y de prestigio. Y todo eso lo logró siendo muy joven, pues no llegaba siquiera a los 35 años de edad. Sin embargo, Juan Fernando se sentía solo. Nunca se le conoció pareja o compañera sentimental. Quienes lo veían de afuera creían que aquel joven arquitecto sacrificaba aquella posibilidad para dedicarle todo el tiempo a su carrera. Pero, en realidad, se trataba de algo más. Juan Fernando era una de esas extrañas personas asexuales que de manera natural no sienten ningún tipo de atracción por nadie, sea hombre o mujer. Él había logrado vivir así con normalidad, pues no se trataba de una enfermedad ni nada que se le parezca, sino apenas de una orientación diferente. El problema es que Juan Fernando no dejaba de sentirse solo, pues desde que empezó a trabajar le sedujo la idea de tener un hijo al cual entregarle su amor y su dinero. Intentó adoptar por todos los medios que se pudo, pero le fue imposible, pues a los niños solo los entregan en adopción a parejas y no a padres solteros. De modo que cuando su hermana quedó embarazada, vio en ese sobrino que venía en camino la posibilidad de por fin tener cerca a una criatura a la cual entregarse. Nació niña, y la vida en efecto le daría a Juan Fernando la oportunidad de estar bastante cercano al lado de ella, pero de una manera que él habría deseado que no tuviera lugar. Cuando la pequeña tenía solo 3 años, sus padres, a sabiendas de lo mucho que la quería su tío Juan Fernando, la dejaron una noche a su cuidado mientras ellos salían a rejuvenecer su relación de pareja que se había visto estancada un poco a causa de la paternidad. Fue la última vez que los vio. Esa misma noche murieron en un terrible accidente de tránsito y Juan Fernando, de una forma que no lo habría querido, se vio convertido en el padre de la pequeña. Conforme fue pasando el tiempo, las heridas causadas por la muerte de su hermana y su cuñado fueron sanando, a la vez que el amor por su ahora hija crecía cada vez más y más. La niña, sin embargo, desde muy pequeña comenzó a tener unos extraños problemas psicológicos. Aunque estaba muy pequeña, recordaba que una noche sus padres se habían despedido de ella y no habían regresado nunca más. Por esta razón, cada vez que Juan Fernando se despedía de ella para irse al trabajo, ella entraba en una crisis nerviosa que a veces la dejaba sin respiración y otras veces la hacía llorar. Al principio, el hombre creyó que se trataba de un número infantil propio de una niña tierna y consentida, y que lo mejor que él podía hacer era volverla fuerte enfrentándola a su soledad. Pero como aquellos episodios se seguían repitiendo, Juan Fernando visitó a un psicólogo y fue él quien le hizo caer en cuenta que la niña tenía un trauma a causa de la muerte de sus padres. Para superarlo, el profesional sugirió a Juan Fernando una serie de tratamientos que iban desde dejarla a veces al cuidado de una niñera hasta llevarla ocasionalmente consigo al trabajo. Estos consejos parecieron dar resultados y la pequeña poco a poco pareció superar sus miedos, tanto así
que cuando tenía 7 años comenzó a decirle a su padre que se sentía capaz de quedarse sola nuevamente en casa. Tras consultarlo con el psicólogo, este aconsejó a Juan Fernando que comprara y le regalara a su hija un peluche e hiciera de él un objeto simbólico con el cual la niña se sintiera acompañada. La idea era que ella sintiera que parte de su padre estaba en ese objeto y que, al quedarse con él, se sintiera acompañada. Juan Fernando se decidió por un osito de felpa y no le costó mucho trabajo que su hija lo aceptara en su vida al sentir que en él estaba una parte de Juan Fernando. Pero los niños son niños y tienen sus manías, y a la pequeña se le ocurrió que el osito de felpa debía dormir con su padre para que se impregnara de su espíritu, y que ella solo lo debía tener cuando él saliera de casa. Al hombre le pareció algo sano y aceptó. Desde entonces, guardaba el peluche en su habitación cada noche, y a la mañana siguiente, antes de salir de su casa al trabajo, lo dejaba al lado de su hija en su cama. Pero entonces, una mañana, mientras se encontraba trabajando, Juan Fernando recibió la peor noticia de su vida. Su hija había muerto arrollada por un automóvil frente a su casa. Las autoridades despacharon la investigación fácilmente, pues las cámaras de seguridad del sector mostraron con claridad que el conductor del carro no había sido culpable, sino que la niña había intentado cruzar la calle de manera imprudente. Juan Fernando, sin embargo, quedó destrozado, pues él sabía la verdadera razón de aquella tragedia. Esa mañana, él salió muy deprisa y olvidó llevar el osito de felpa a la habitación de su hija. Ella seguramente se había sentido sola y abandonada al despertar y no encontrarlo, volviendo a tener uno de esos ataques de pánico que no sufría desde que era más chica, y desesperada había huido de su casa en busca de su padre. Juan Fernando nunca se recuperó de aquel golpe emocional. Dejó su constructora a cambio de un administrador, y él se limitó a recibir mensualmente un salario considerable, con el cual siguió pagando sus gastos básicos. Se hizo un hombre triste y solitario, que solo aceptaba por compañía a aquel osito de felpa, del que no se volvió a separar nunca más, ni siquiera cuando muchas décadas después, ya convertido en un hombre anciano, fue internado de urgencias en una clínica a causa de las complicaciones de salud. Pues incluso entonces, Juan Fernando apenas recobró el conocimiento, pidió encarecidamente a una de las enfermeras que fuera a su casa y le trajera el osito de felpa. Varias fueron las semanas que aquel hombre demoró internado en la clínica y nunca se separó del peluche, pues teniéndolo a su lado, sentía a su hija cerca de él. Cada día su salud se iba deteriorando y al cabo de unas semanas, los doctores finalmente lo desahuciaron. A Fernando no le quedaba más de 5 días de vida. Fue entonces cuando le pidió a las enfermeras que por favor le cumplieran una última voluntad: llevarlo al cementerio a despedirse de su hija. No fue fácil para el personal médico organizar la logística, pero Juan Fernando se había ganado el corazón de todos y todas y se hicieron las diligencias necesarias para conseguir transportarlo en una camilla hasta el cementerio. Una vez frente a la tumba de su hija, el hombre tomó el peluche y dijo con una voz débil pero clara: «Hija mía, no cometeré el mismo error 2 veces. Voy a partir, esta vez a un viaje largo, y antes de irme, he recordado venir a traerte tu osito». Y tras decir estas palabras, murió. Todo el personal médico que hacía presencia y conocía a Juan Fernando rompió en un llanto silencioso y respetuoso. Al día siguiente, el hombre fue enterrado justo al lado de su hija y junto a aquel osito de felpa. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios.
Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.